Bueno, vamos a hablar de las arterias del miembro inferior. Estas arterias nacen, como todo el resto de las arterias de la economía, de la arteria aorta. La arteria aorta hace su callado, baja como arteria aorta torácica, llega hasta este músculo que es el diafragma, lo atraviesa, se convierte en arteria aorta abdominal. Esta aorta abdominal va a dividirse en sus dos ramas terminales por encima de la quinta vértebra lumbar, la ilíaca primitiva izquierda y la ilíaca primitiva derecha. Esas ilíacas primitivas son bastante cortas, la derecha es un poquito más larga, y terminan dividiéndose en una ilíaca interna y una ilíaca externa. La ilíaca externa es la que se va a dirigir hacia afuera, se va haciendo más superficial y va a llegar hasta la arcada femoral. Se mete por debajo de la arcada femoral para salir de adentro del abdomen. La ilíaca interna, en cambio, es corta y se va a dividir en sus 12 ramas terminales. Una de las ramas es esta que está acá, que va a irrigar la región glútea. Es una colateral extrapelviana que se llama arteria glútea superior. También va a emitir este, que es la ilíaca ascendente, la arteria sacralateral y algunas arterias más. Bueno, acá vemos desde la región posterior a la glútea superior, que camina entre el músculo glúteo medio y el glúteo menor. Y por debajo del músculo piramidal, junto con el nervio ciático, va a salir la arteria glútea inferior, que también se va a llamar isquiática, que fíjense que también irriga por la cara profunda al músculo glúteo mayor. Bueno, aquí tenemos entonces a la arteria femoral, apenas empieza a llamarse femoral y apenas ingresa al muslo. Esta arteria va a recorrer al muslo de arriba hacia abajo, rectilínea, hundida entre los músculos. Ahora vamos a ver cuáles son los músculos que la van a rodear. Va a estar acompañada en todo su trayecto por la vena, que es única, es una vena única, la vena femoral, y por una de las ramas de este nervio, que es el nervio femoral o crural, que se llama nervio safeno interno. El nervio safeno interno acompaña a la arteria femoral casi hasta el final, donde se hace superficial para inervar piel. Bueno, la arteria, fíjense que siempre se va a apoyar sobre el grupo interno, que es este que está acá, es decir, los aproximadores, los aductores. Y por fuera siempre vamos a encontrar al cuádriceps, específicamente a la parte más interna, que es el vasto interno. Después hay otro músculo que se entromete acá, que es el músculo sartorio. El sartorio viene bajando y cruza, es reconocible por la dirección que tiene, cruza y se pone como protegiendo a la arteria. Bueno, esto va a hacer que para su descripción la dividamos en 3 tercios, sobre todo al espacio que contiene a la arteria femoral, que se llama trayecto femoral. Bueno, vamos a ver, antes de empezar a hablar del trayecto femoral, vamos a hablar del anillo crural. Se llama anillo crural a este sector, que es el lugar por donde pasan los vasos. Todo el resto se llama arcada femoral. Esta arcada femoral está delimitada por la cintilla iliopubiana de Thomson, y va a estar a su vez subdividida por esta otra cintilla que es la cintilla iliopectínea. Esto va a hacer que se forme un compartimiento externo que está ocupado por el músculo psoas, que es esto cuadrado que tenemos acá, junto con el nervio crural o femoral, que pasa por encima de él. Y el compartimiento interno o anillo crural, que es donde pasan los vasos, también llamado compartimento vascular. Acá tenemos a la arteria femoral del lado externo, más hacia adentro la vena femoral y encontramos un ganglio linfático que es bastante constante, que es el ganglio de Cloquet. Entonces, como les decía, siempre la arteria va a descender apoyada sobre los aproximadores, es decir, que le hacen como un fondo. Se apoya sobre los aproximadores que van a ser siempre la pared posterior de los 3 tercios del trayecto femoral. Y hacia afuera voy a encontrar siempre al músculo cuádriceps. Ahí en verde vamos a ver una de las ramas o la rama más importante que tiene la femoral, que es la femoral profunda, al igual que la arteria humeral. Es importante porque es la que va a irrigar a todo el muslo. Vamos entonces al trayecto femoral. Como les decía, hacia atrás siempre los aproximadores y hacia afuera el vasto interno. Y cruzando, como cerrando hacia adentro, el tercio interno, el músculo sartorio. Vamos entonces al tercio superior. El tercio superior se proyecta sobre el triángulo de Scarpa. El triángulo de Scarpa es una referencia externa que yo tengo en el paciente.
Es un triángulo que es superficial formado por la cintilla hacia arriba, el recto interno hacia adentro y el sartorio hacia abajo y afuera. Eso es el triángulo de Scarpa. Profunda a esa región encontramos el tercio superior del trayecto femoral con los vasos. Entonces, vamos a encontrar hacia atrás siempre a los aproximadores. En este caso, ese que se ve allá atrás, que es el músculo pectíneo. Fíjense acá en este corte tipo tomográfico, acá tenemos el hueso donde nace el pectíneo, justamente que es el pubis, en la eminencia pectínea del pubis. Desciende entonces y la arteria se apoya sobre ese músculo pectíneo, que es ese que está ahí atrás. Bueno, del lado externo voy a tener el músculo psoas ilíaco que está bajando de allá arriba desde la columna lumbar y que está buscando el trocánter menor. Entonces, este que está acá, que forma como el lado externo, esto es como, como un ángulo abierto hacia adelante, pectíneo hacia adentro y el psoas hacia afuera y hacia atrás. Bueno, cubriendo todo esto y cubriendo los vasos por delante, fíjense que prácticamente no hay nada. Está la fascia femoral, es decir, la fascia lata, la fascia del muslo, que en este sector, en el triángulo de Scarpa, se llama fascia cribiformis por los agujeros que presenta. Bueno, acá tenemos una cirugía que es una linfadenectomía, es decir, sacamos todos los ganglios de la sede inguinal linfática por un tumor de piel. Entonces, acá tenemos cruzando al músculo sartorio. Esta es la arcada inguinal. Esto que desciende acá es un paciente masculino, es el cordón espermático. Esto que está acá es el recto interno, que es el límite interno, y acá tenemos los vasos femorales, la arteria y la vena femorales. Y los ganglios, bueno, que se sacan en medio de la pieza de grasa. Vamos ahora al tercio medio. Acá en el tercio medio empieza donde cruza el sartorio por encima de la arteria. Entonces, siempre hacia atrás vamos a tener a los músculos aproximadores. Cubriendo el lado interno, anterior e interno de la arteria, vamos a tener al sartorio y por fuera, como siempre, el vasto interno. Vamos a verlo acá en el corte. Todo esto que está acá es el cuádriceps. Entonces, vasto interno, que es esta porción. Acá tenemos recto anterior, crural y el vasto externo. Pero este es el que siempre se va a relacionar con la arteria, el vasto interno. Bueno, todos estos que tenemos acá, este es el aproximador mayor, el aproximador menor y el mediano y el recto interno. Entonces, por detrás, en este caso, el aproximador mediano. Y cubriendo por dentro el sartorio. Entonces tenemos este sector que es triangular con el vasto interno por fuera, sartorio por dentro y por detrás el aproximador menor. Y vamos al último tercio que es el conducto de Hunter, llamado así por el cirujano británico, fundador del Royal College, que es Charles Hunter. Este tercio, como siempre, va a tener hacia atrás a un aductor, en este caso el tercer aductor, es muy cortito, va a tener hacia afuera al vasto interno como siempre, y cerrando por dentro, ya el sartorio se fue hacia atrás, está formando la pata de ganso, y aquí tenemos esta aponeurosis que va desde el vasto hasta el aductor. Se van a llamar fibras aductoras de Avelino Gutiérrez o bien aponeurosis del conducto de Hunter. Algunas de las ramas colaterales, las ramas abdominales, la subcutánea abdominal, circunfleja ilíaca superficial y las pudendas para irrigar las partes blandas de los genitales externos. Bien, la rama más importante, como decíamos, es la femoral profunda. Esa femoral profunda, entonces, que se va hacia allá atrás, es este tronco grueso que ahí desciende y que va a emitir la arteria del cuádriceps y a su vez esa arteria del cuádriceps emite a las circunflejas que rodean el cuello del fémur. Entonces, esto que se va hacia atrás se hunde entre lo que tiene por detrás la arteria, que son los aproximadores, y va a irrigar los aproximadores y va a dar ramas perforantes para esos aproximadores. Y esto nada menos que irriga todo el cuádriceps. Bueno, esta justamente es la femoral profunda, que es esta que está acá. Fíjense que está cortada la femoral común, por así decirla. Ahí se ve la femoral profunda, la arteria del cuádriceps, que es bien horizontal y cruza por detrás del nervio crural, y otras ramitas más. Pero esta es la femoral profunda que emite las perforantes.
Acá vemos en este antiguo dibujo de Rubier justamente esas perforantes que pasan a través de todos los aproximadores, que son esos que están ahí, y se van anastomosando en la cara posterior del aproximador mayor. Bueno, vamos a esta ramita que continúa la femoral ramita, va a esta arteria, que es la arteria poplitea. Una vez que pasa el anillo del tercer aductor, pasa a llamarse poplitea, desciende bien vertical por el centro del hueco popliteo, que está delimitado por los dos semis hacia afuera, membranoso y tendinoso, y por el bíceps hacia afuera. Bueno, como les decía, baja vertical, acá flexionando la pierna y hundiendo los dedos se puede llegar a tocar este pulso popliteo. Va a tener por fuera a la vena y más hacia afuera al ciático popliteo interno. Y va a originar unas ramitas que se llaman articulares, superiores, medias e inferiores. Bueno, ¿cómo termina esa poplitea? Va a emitir a la arteria tibial anterior, que fíjense que se mete entre los dos huesos, y se va a proseguir con un tronco tibio peroneo. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Entonces, emite la tibial anterior, que se viene a la celda anterior, y luego tiene ese pedacito que es el tronco tibio peroneo. Vamos a verlo más de cerca ahora. Esos son, fíjense, isquemias, es decir, falta de irrigación en un miembro, justamente porque estas arterias suelen tener placas de ateroma, que son esas plaquitas que hay adentro de las arterias que terminan tapándolas, que se originan en los fumadores. Bueno, esta entonces es la primera ramita que decíamos que emite, que es la tibial anterior, que pasaba entre los dos huesos. Fíjense que la tibial desciende y va a estar acompañada por un nervio. ¿Cómo se va a llamar el nervio? Pues tibial anterior también. Forman el paquete tibial anterior. Pero fíjense la diferencia acá arriba. El nervio rodea al peroné, pero la arteria es más inteligente y se mete entre los dos huesos, entonces está protegida. El nervio queda ahí expuesto. En fin, descienden ambos, arteria y nervios, y de ahí empiezan a copiarse. Ya todas las ramas son iguales. Ingresan entonces ahora por la garganta del pie al pie para llamarse la arteria pedia. Esa arteria pedia entonces la proyecto a mitad de distancia entre los dos maléolos y luego se introduce por el primer espacio interóseo para hacerse plantar y anastomosarse ahí con la plantar interna. Entonces, vamos a tener ramitos maleolares, la rama dorsal del tarso, dorsal del metatarso que emite las interóseas, etcétera. Y acá es donde encontramos el pulso más distal del miembro inferior. Como dije recién, proyectamos mitad de distancia entre maleolos hacia el primer espacio, la parte posterior del primer espacio, y ahí la tenemos que tocar por fuera del tendón del tibial anterior. Vamos a ver ahora la parte posterior. Desde la emisión ahí de la tibial anterior, que ven que se va para adelante, se continúa este pedacito que es el tronco tibio peronea. En verde está el tronco tibio peroneo y la tibial posterior. Y está la otra ramita del tronco, que es la arteria peronea. Ambas dos, la tibial posterior y la peronea, caminan sobre el plano profundo del grupo posterior, cubiertas por el tríceps. O sea que la peronea no es que se va a meter entre los dos peroneos, no, pero desciende, al igual que la tibial posterior, entre plano profundo y plano superficial. La peronea termina dividiéndose en dos ramas a nivel del tobillo. La tibial se continúa, acá se junta con el nervio tibial posterior también, hace paquete para no ser menos que la de adelante. Descienden juntos, nervio y arteria, pasan por el canal calcáneo interno y abordan la planta del pie. Y acá también, al igual que el paquete anterior, hacen todo lo mismo. Fíjense que aquí está el ciático popliteo interno, ese es el tronquito tibio peroneo y la tibial posterior. Siguen juntos, llegan a la planta del pie. Y aquí, tanto la arteria como el nervio plantar externo hacen la curvita y los plantares internos van a ir a terminar en los músculos, se van a ir agotando en los músculos anteriores del pie, planta de pie, por supuesto. Bueno, eso ha sido todo.